la glorificación y es nuestro último punto de las 9 doctrinas que hemos estado desarrollando. Y cuando hablamos de la glorificación, como siempre, vamos a comenzar a hablar de la definición de la glorificación. La glorificación es la etapa final de nuestra salvación, en la que seremos completamente salvados tanto en el alma, cuerpo, de la presencia del pecado y transformados a la imagen de Cristo. La glorificación va a ser el momento donde ya el pecado va a ser totalmente erradicado de nuestro ser, lo que resultará esto obviamente en un gozo y disfrute eterno de las bendiciones de Dios en un mundo nuevo y espléndido. Vamos a ver mucho más de esto en la escatología, porque luego vamos a ver cómo es que vamos a vivir, ¿sí?, en esa nueva tierra, en ese nuevo mundo. Pero hablando del fundamento bíblico y de los versículos, Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces hay un hecho futuro que el apóstol Pablo llama gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Ciertamente se está refiriendo a lo que nosotros llamamos glorificación, ¿no? Es un hecho cierto. Dice, yo tengo por cierto, es algo que va a ocurrir ciertamente, que vamos a ser glorificados. Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuevamente es un hecho futuro, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, es decir, nuestra glorificación. Recibiremos la corona cuando seamos glorificados. Así que la glorificación es un hecho seguro, no es algo que se pueda poner en duda, sino que es claro en las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta glorificación? Bueno, vamos a tener un cuerpo glorificado, inmortal, sin corrupción. Romanos 8:23, hablando acerca de esto, el apóstol Pablo dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser redimido, seremos glorificados y tendremos un cuerpo que no va a padecer la enfermedad, no va a estar degradándose, no va a experimentar la muerte. Lo segundo es que vamos a experimentar en nuestra glorificación una existencia moral y espiritualmente perfecta. Esto es hermoso, más allá de una definición. Imagínense no solamente tener un cuerpo que ya no va a ser corrompido por el pecado, sino que ya no vamos a tener más deseos de pecar. Que nos despertemos un día sin el deseo de pecar, sin tener que pelear con el pecado, sin tener que mortificar nuestra carne. Que no tengamos esta experiencia que nos describe el apóstol Pablo en Romanos 7, que no hago el bien que quiero, sino el mal que está en mí, eso hago, pero que pudiera levantarme un día y todos mis deseos sean deseos perfectos, de amar a Dios, no haya un mal pensamiento en mí, no tenga que pelear por eso. Bueno, vendrá ese día, existe ese día, ¿no? De no tener nunca un deseo carnal, nunca. De nunca enojarnos pecaminosamente, de nunca entristecernos a causa del pecado ni de la pérdida. Qué maravilloso esto. Dice Hebreos 12:23, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hacia allí vamos. No aquí en este mundo, no experimentaremos nunca perfección, pero sí vamos hacia allá. Y vamos a tener también un entendimiento pleno de todas las cosas, un conocimiento perfecto.
Ya todas las discusiones teológicas van a cesar. Dice, ahora vemos por espejo, ahora nosotros estamos viendo por sombras en espejo, oscuramente, no vemos con claridad. Mas entonces, esto es, luego de esta nuestra existencia terrenal y temporal, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, va a llegar el momento donde ya no vamos a tener duda acerca de nada, donde no vamos a discutir acerca de ninguna doctrina, pero no ahora, no ahora. Por eso, cuando alguna persona dice, esto lo que te digo es exactamente así, yo puedo definir correctamente una doctrina, puedo definir correctamente la persona de Dios y puedo disipar cualquier cuestionamiento o cualquier duda que haya acerca de eso. No, eso no es posible, hermano. No es posible porque nuestra mente es una mente que está afectada por el pecado. Nuestro conocimiento es parcial. Vemos ahora oscuramente. Vamos a ver en claridad al fin. Pero ahora no. Ahora no. Ahora tenemos muchos problemas para entender muchas cosas, pero cuando veamos cara a cara al Señor, entonces sí conoceremos todas las cosas, y ahí el Señor nos va a contestar todas las dudas. Yo no, el Señor sí, le va a contestar todo lo que usted tiene dudas. 4. Vamos a tener una existencia eterna en un mundo regenerado sin dolor. Y esto es lo que la Biblia nos refiere también una vez y otra vez, hablando de un mundo, dice, vi un cielo y una tierra nueva. No es que vamos a estar en el cielo tocando la arpa, no, dice, vi un cielo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Habla claramente que nosotros vamos a adorar en una ciudad, ¿no? Entonces dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver mucho más en escatología. Y dice el 22:5, dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, una ciudad. Entonces nos habla de que va a haber una existencia eterna en un mundo regenerado sin dolor. Y punto 5, va a haber una reunión con nuestros hermanos. 1 Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿no? Esta es una forma de decir, de una forma amorosa, a los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque obviamente, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con aquellos que murieron en Cristo. Amén. Entonces, esto es algo que todos nosotros tenemos presente. Y lo sexto, es que allí en Apocalipsis 22:3 tendremos una adoración perfecta. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noches, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Va a haber una adoración perfecta, sin interrupciones, sin pecado. Las implicaciones de esto, rápidamente. Bueno, ¿sabe que en un momento nosotros nos dimos cuenta, hace muchos años atrás, cuando llevábamos muchos años siendo iglesia, no éramos la iglesia que somos ahora, pero nos dimos cuenta que todo lo que cantábamos tenía que ver con el hoy y ahora, ¿no? Es más, cuando partió mi suegra a la presencia del Señor, la velamos en la iglesia y queríamos cantar algo y no teníamos que cantar que hable del cielo.
No sabíamos ninguna canción que hablara del cielo, porque pensábamos muy poco en el cielo. Pensábamos simplemente en el hoy. Todas las canciones hablaban del hoy, de lo que significábamos, de lo que éramos. Pensábamos muy poco en el cielo, ¿no? En el reino. Y la Biblia nos dice que pensar en el cielo, pensar en el nuevo mundo, pensar en la eternidad, tiene un efecto santificador hoy en nuestras vidas. Nos transforma hoy, nos cambia hoy. 1. La esperanza de la glorificación nos capacita para enfrentarnos a las pruebas. Siempre usted va a encontrar, siempre que nosotros encontramos en la Escritura mención acerca de la prueba y del dolor, seguidamente siempre menciona el futuro, menciona la eternidad. Y eso es lo que da obviamente sentido a nuestro dolor actual. O sea, tiene sentido que nosotros estemos sufriendo porque entendemos que eso tiene un propósito para nuestra eternidad. Si no tuviera un propósito, entonces eso sería muy desalentador, muy triste, ¿no? Lo que da sentido al dolor actual, al que hoy estemos sufriendo, al que hoy pasemos angustia, en que hoy sintamos soledad, al que hoy nos sintamos no comprendidos, a que hoy no encontremos lugar en este mundo, a que hoy nos encontremos muchas veces, por ser creyentes, en situaciones de dolor, de pérdida. Bueno, lo que trae sentido es que nosotros pensemos, obviamente, que eso tiene un propósito para nuestra eternidad. Eso está produciendo algo para nuestra eternidad. Si no creemos esto, entonces el dolor, la circunstancia por la que estemos pasando no tiene sentido, no tendría ningún sentido. No vamos a poder recibir con gozo una situación de tristeza, una situación de prueba, si no entendemos o no creemos que Dios está usando esto para perfeccionarnos, ¿no? Para nuestra vida eterna. Romanos 8:28 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, yo estoy pensando en la gloria venidera, y porque estoy pensando en la gloria venidera, entonces las aflicciones de este tiempo no son comparables con lo que está por venir. Entonces, yo puedo, el pensar en la gloria venidera me ayuda, me fortalece, me santifica, me transforma, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de comportarme, de relacionarme, de entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque mis ojos, mi atención está puesta en la gloria venidera. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquí hablando de Moisés, dice que Moisés pudo soportar las circunstancias en Egipto con el faraón. ¿Por qué? Porque él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. El tener puesta la mirada en el galardón, en la eternidad, le hacía poder soportar las circunstancias temporales que tenía en este mundo. O sea, él no estaba trabajando para este momento, sino estaba trabajando para el futuro. Primera de Pedro dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, aunque estas personas estaban pasando por situaciones difíciles, dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? ¿En qué encontramos alegría? ¿En qué encontramos consuelo? Bueno, en las cosas que están preparadas para ser manifestadas en tiempo postrero. Es decir, que las cosas
el pensar, tener nuestra mente en la eternidad, en el galardón futuro, nos hace entender, comprender y soportar la circunstancia actual por la que estemos pasando. Si no tenemos nuestra vida, si no tenemos nuestra mente puesta en esto, entonces las circunstancias de este mundo nos van a demoler, nos van a angustiar, nos van a destrozar. Pero el tener puesta nuestra mirada en la eternidad va a hacer que soportemos las circunstancias. Así que también el punto 2, la esperanza de la glorificación nos santifica. Dice todo aquel que tiene, dice acá Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Ok, ¿qué esperanza? Que seremos semejantes a él. Entonces, el pensar que seremos semejantes a él porque le veremos tal como es, si yo tengo esta esperanza, entonces esa esperanza me está purificando hoy, me está santificando hoy, así como él es puro, ¿no? Entonces, el pensar en la eternidad está provocando algo hoy, y no solamente que me santifica, no solamente que me ayuda a pasar las circunstancias temporales y terrenales y actuales, sino que también me anima. Me anima. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros viviremos. Y ahora fíjese en el versículo 18. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Con qué debemos alentarnos? Diciéndonos que estaremos siempre con el Señor. Con estas palabras debemos alentarnos. O sea, esto trae aliento para nosotros. Mire, cuando nosotros estamos acá los domingos y muchas veces estamos escuchando sermones que hablan acerca de las promesas que tenemos en el Señor. Mucho de lo que estamos viendo en Primera de Pedro tiene que ver con esto. Y muchos sermones tienen que ver con la eternidad. Eso nos anima, obviamente, recibimos ánimo. Pero inmediatamente cuando termina la reunión, ¿qué hablamos entre nosotros? No nos olvidamos de poner nuestra mente en la eternidad. Inmediatamente empezamos a hablar del trabajo, de lo que vamos a comer, de lo que vamos a hacer. Pero acá el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos animarnos unos a otros constantemente. Le puedo decir a mi hermano, tranquilo. ¿Por qué? Porque siempre estaremos con el Señor. Siempre estaremos. Y eso nos anima unos a otros. Debemos animarnos constantemente pensando en esto, ¿no? Constantemente. Tenemos que aprovechar cada momento que nosotros tenemos acá, que tenemos cuando hacemos el bread, de animarnos a esto, de animarnos a pensar de lo que está por delante, ¿no? Y esto trae ánimo para nosotros. Entonces, qué importante, hermanos, que es esto, alentarnos siempre en nuestras conversaciones, estando sazonadas con la palabra, diciendo, hermano, siempre estaremos en el Señor, con palabras que hablan del cielo, del futuro. Cuarto, también la esperanza de la glorificación nos motiva a vivir en santidad. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok, hermano, lo que hacemos no es en vano, por lo tanto, nosotros debemos mantenernos firmes y constantes en el Señor. Es muy fácil que nos desviemos. No digo que inmediatamente nosotros estamos yendo en esta dirección y vayamos en dirección contraria, pero nos deslizamos, como dice el libro de Hebreo, con mucha facilidad. Y la exhortación, el ánimo de nuestros hermanos nos ayuda a estar animados
nos ayuda a santificar nuestra vida, ¿no? Entonces, si alguno, al final de todos, resumiendo todo esto, si alguien no está buscando la santidad, es porque no está pensando en su glorificación futura. Asuntos varios. Perspectivas. Esta es la pregunta que muchas veces podemos hacernos con respecto a ¿qué pasa? Estamos hablando de ¿cuántos caminos hay a la eternidad? Uno solo. Exacto. Pero ¿qué pasa con una persona que está en una tribu del Amazonas, en una tribu de África, y que nunca escuchó el Evangelio? Nunca escuchó el Evangelio. ¿Va a ser salva? 3 posturas acerca de esto. Primero, el pluralismo, que creen que, bueno, no hay un camino, hay muchos caminos. Plural, que se puede ser salvo yendo por cualquier parte, digamos, ¿no? Tiene que ver con la intención de tu corazón. Si sos una persona buena o mala. Joel Osteen, no sé si lo escucharon una vez, un pastor de los Estados Unidos, en una entrevista con un entrevistador muy famoso, Larry King, le hizo una pregunta directa y le dijo: pastor, ¿cuál es el camino de la salvación? ¿Usted podría decirle a la gente de la India que si no creen en Cristo, todos esos millones y millones de personas se van al infierno? ¿Usted puede afirmar eso? Y él dijo: no sé, porque yo he estado en la India y son personas buenas. A su forma yo creo que creen en Dios. O sea, esta idea de que no hay un camino, pueden haber varios caminos. Esto es el pluralismo. Y obviamente la Biblia niega enfáticamente esto. Hay un solo camino, Cristo. Todo aquel que no pone su fe en Cristo no puede ser salvo. Pero hay otra postura intermedia, más conocida o más difundida por un pastor que es un poco más popular, Billy Graham. Ellos son inclusivistas. La idea es de que solo hay un camino, no niegan esto, hay un solo camino, pero alguna persona podría ser salva, Dios la podría salvar sin que ella conscientemente lo sepa. Simplemente aplicaría gracia, aplicaría los sacrificios de Cristo sobre esa persona, y aunque esa persona nunca haya escuchado el Evangelio, esto resolvería de la gente en África, nunca haya escuchado el Evangelio, de todas maneras Dios podría salvarlo, sin que esa persona haya escuchado el Evangelio. Bueno, esto obviamente contradice la Escritura, ¿no? Bueno, ellos dicen que solo existe una religión verdadera, pero la salvación puede existir fuera de esa religión. Un cristiano que siga la corriente inclusivista diría que por un lado Cristo es el único camino, pero por otro lado que la gente puede ser salva por Cristo sin saberlo conscientemente. Esto es lo que afirma la Iglesia Católica Romana. Muchos cristianos como Billy Graham, su argumento sería pensar que es cruel. Sería injusto de parte de Dios que si una persona no tuvo la oportunidad de escuchar, proclamar el Evangelio, entonces sería injusto que vaya al infierno. Pero cometen un error. ¿Cuál es el error? El error que ellos piensan que en el África o en esa gente que son personas inocentes. Y la Biblia determina claramente que no hay nadie inocente. No hay nadie que sea inocente. Todos somos homicidas, todos somos idólatras, todos somos pecadores. Entonces no hay nadie que sea inocente. Pero ellos creen que, bueno, podría haber personas que son inocentes y eso no es así. La Biblia es determinante, todos necesitamos ser salvados. Sí, mi hermano. En algún sentido, en algún momento que Dios soberanamente pueda traer en alguna de esas personas arrepentimiento y fe, por decir alguna etnia, tribu
que haya sin que esté el Evangelio, a Dios se le podría, por decirlo de alguna manera, ¿no? salvar a la persona. Bueno, si nosotros pensáramos eso, entonces no deberíamos predicar el Evangelio, porque si hay gente que se salva sin predicar a Cristo porque Dios quiere salvarlo, veamos las bases bíblicas de esto. El exclusivismo, vamos a contestar esa pregunta. Basada en la ley de no contradicción, o sea, la idea es que no puede ser que sean ciertas dos cosas al mismo tiempo. Que alguien diga que hay un solo camino y que otros digan que hay varios caminos para ir a Cristo o varias formas y que las dos cosas sean verdad. No, una es verdad y la otra es mentira. Las dos cosas no pueden ser ciertas. Por ejemplo, es imposible que una religión monoteísta, o sea, que tenga un solo Dios, y otra politeísta que tenga muchos dioses, puedan ser simultáneamente verdaderas. La Biblia enseña que Cristo es el único camino, y sería cruel y orgulloso decir algo contrario, ya que acabaría llevando a más gente al infierno, ¿no? Porque si decimos, ok, si hay muchos caminos, muchas formas de ir al cielo, entonces no prediquemos. Eso haría que muchas otras personas fueran al infierno porque no nos preocuparíamos de predicar el Evangelio, ¿no? Si no pensáramos que hay un solo camino. Base bíblica esto. Primero, no hay nadie que sea inocente. Todo hombre rechaza a Dios activamente, aunque Dios no quiere que sea así. Dios quiere que todo hombre venga a arrepentimiento. Pero todo hombre, como dice Romanos 1, lo que hace es rechaza la verdad, ¿no? Suprime la verdad. Dios tiene el derecho de juzgar a todos los hombres, ¿ok? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, luego cuando Él ejecuta el juicio y da la paga, nadie puede decir que Dios es injusto. Es lo que dijo, la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento, Jehová demanda adoración exclusiva. En ningún momento nosotros vemos que, pueden adorar a cualquier Dios. Cualquier Dios es igual que adorar a Jehová. Si en la India están adorando un tipo de Dios y ese Dios busca el bien, bueno, será una forma de llegar a Dios. No, Dios condena estas cosas porque Él es el único Dios. En el Nuevo Testamento no hay salvación fuera de escuchar el Evangelio de Jesús. Es claro, esto es muy claro. Si no escuchan el Evangelio, si no se proclama el nombre de Cristo, no hay salvación. Podríamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que... ¿Quién no se va a perder? El que crea. ¿En quién? En Cristo. Si no cree, si no conoce, si no escuchó, no hay forma. Si algo parece injusto, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos decir que Dios es injusto? No. Debemos humillarnos y someternos a la sabiduría de Dios. Job se le ocurrió discutir con Dios. Y el Señor dijo, ¿dónde estabas vos cuando yo creaba el mundo, las estrellas? Entonces, entendió su necedad. Job dijo, antes de oídas te he oído, más ahora mis ojos te ven. O sea, cayó la boca Job y es lo que debemos hacer nosotros. La Biblia está en lo cierto cuando declara que no hay salvación fuera del Evangelio. De lo contrario, la Biblia sería una mentira que debemos rechazar por completo. No hay otra opción, no hay otro camino. Les encargo que nosotros podamos luego ver toda esta discusión. Otra discusión que no tiene mucho sentido, que es inerte, que no me gustaría perder mucho tiempo en esto, pero le voy a comentar simplemente los términos para que usted más o menos, cuando lea o escuche una discusión acerca de esto, sepa más o menos por dónde va el tema. Pero esta discusión es acerca de cómo Dios piensa. El orden de los decretos divinos. Si Dios pensó antes en elegir y luego pensó en que el hombre iba a pecar,
O pensó primero en que iba, o sea, ¿cómo es que Dios pensó? Y ahí se utilizan términos en latín. El supralapsianismo y el infra. Acá lo tenemos los términos en latín. Supra antes, infra después, lapsus caída y ordo salutis, orden de la salvación. El orden salutis se refiere a la relación cronológica y lógica entre la elección, la creación y la caída. Algunos dicen que en la eternidad pasada, o sea, como Dios pensó antes de crear todas las cosas, Dios decidió escoger a una esposa para su hijo, luego decidió crear al hombre y después que el hombre cayera. Ese es el supralapsiana, está difícil la palabra, supralapsianería. A ver, ¿quién lo dice? Muy bien, hermano. Supralapsanianismo. Supralapsanianismo. Y el infralaps. Voy a tener que ir al fonoaudiólogo para... Mientras que otros sostienen que Dios decidió crear primero, luego la caída del hombre y finalmente Él escogió a los suyos. Como punto final, decir que la posición histórica de la Iglesia ha sido de que la Biblia no responde a este dilema. Por lo que el hecho de lo que Dios obviamente no piensa como nosotros pensamos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y debemos alejarnos de este tipo de especulaciones extrabíblicas. Deuteronomio 29:29, lo revelado nos pertenece a nosotros y las cosas secretas les pertenecen al Señor. Entonces, ¿verdad? No es una discusión que pueda, que sea sana para nuestra vida espiritual. Hay muchas personas que están discutiendo acerca de esto. Sí, cumplo en simplemente hablarle de los términos de qué trata el tema, ¿no? Es la idea de, y me parece muy arrogante, tratar de definir qué es lo que hay en la mente del Señor. Nunca la Biblia nos manda esto, a que nosotros tratemos de descifrar y tratar de meter a Dios en nuestra mente y determinar ciertas cosas. Entonces, pero acá están los términos. Bueno, entramos en la última parte. Perspectiva sobre la salvación de los bebés y sobre las personas que son incapacitadas de una forma cognitiva, de comprender. Ok, ¿cuál es su postura? ¿Los bebés van al cielo? Primero, ¿los bebés son inocentes? ¿Los bebés son inocentes por qué, mi hermano? Los bebés no son inocentes. ¿Por qué no son inocentes? Porque mueren. Si fueran inocentes, entonces no morirían. Porque obviamente la muerte es sinónimo, o sea, la muerte es un intruso, o sea, el pecado, la muerte entró por el pecado, ¿no? Entonces todo muere, obviamente, porque está afectado por el pecado. Si el bebé muere, es porque necesita redención, sin lugar a dudas, ¿no? Pero vamos a ver algunas posturas con respecto a esto. Hay quienes piensan, la primera postura, que todo bebé va al cielo porque es inocente. Por eso tiene el derecho de ir al cielo, porque es inocente. Y obviamente a mí no me gusta esto, decirlo de esta manera, inocente en el sentido de que no necesita la redención de Cristo, porque Romanos 5:2 es claro, ¿no? No hay ningún justo. Pero bueno, vamos a ver algunos textos para no hacer un dogma de esto. Pero ningún ser humano es inocente en el sentido que no necesita redención, ninguno. Podemos decir inocente en el sentido de no conocer el bien y el mal en cierto sentido, pero no inocente en el sentido de que no tenga pecado, ¿cierto? Ok. Entonces, la postura de que todo bebé va al cielo y es inocente, porque es inocente, punto A. Porque un bebé es incapaz de cometer pecado y somos juzgados según nuestras obras. Serán abiertos los libros y seremos juzgados por nuestras obras. Vemos ahí un montón de versículos. ¿Y el bebé qué hizo en la panza de su mamá? Algunos pueden decir, hay un ejemplo que da
por Washer con respecto a que los niños desde muy pequeños son pecaminosos. Y él dice que si yo tuviera un reloj y mi bebé me lo quiere sacar, pero si mi bebé tuviera la fuerza suficiente como para arrancármelo, no solamente me arrancaría el reloj, sino que me podría hasta matar para sacarme el reloj. Es verdad, pero la pregunta sería, ¿el bebé es consciente de eso? ¿De ese acto? ¿Es consciente de eso? Sí, obviamente es manipulador, pero él entiende que está manipulando, ¿no? Esa sería la cuestión. O sea, inocente no en el sentido que no necesita redención, pero inocente en el sentido de si entiende lo que está haciendo, si tiene la capacidad para entenderlo. El otro argumento para decir que todos los niños van al cielo es que Dios quiere salvar a todos. Entonces va a salvar a los bebés, porque son inocentes. Inocentes. No, el bebé no es inocente en ese sentido, necesita redención. Segunda postura, al otro extremo. Todo bebé va al infierno porque está bajo condenación y solo hay una forma de ser salvo. Si hay una sola forma de ser salvo y es responder al Evangelio y poner su fe en Cristo Jesús, la pregunta es, ¿un bebé en la panza de su mamá puede hacer eso? Y si hay un solo camino, y si ese bebé muere en el vientre de su madre y no confesó a Cristo, no puso su fe en Cristo, entonces esta postura dice, todos los bebés van al infierno. Y uno podría sentir que esto es tan cruel que ningún papá podría creer esto. Y yo encontré personas que sí lo creen. ¿No? Como muchos de nosotros, por ejemplo, podemos aceptar que personas muy amadas nuestras, familiares, personas muy cercanas, partieron de este mundo sin ser creyentes y sabemos que no los vamos a encontrar y lo aceptamos y lo entendemos, ¿no? Bueno, algunos lo entienden así para con sus propios hijos. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Por qué dice el alma que pecare morirá? El pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué la pregunta acá dice si va al infierno? Si nosotros estudiamos que el infierno no está abierto, todavía claro, no hay nada inaugurado, ¿por qué la expresión nosotros que va al infierno? Porque decir que va al infierno, en vez de decir que va a ir a un juicio, como dice las Escrituras, que todas las almas van a ser resucitadas, va a ir a un juicio y después de ahí va a separar el Señor. Sí, es una expresión que muchas veces yo la aclaro, porque nosotros la encontramos en muchas teologías. Es una expresión como cuál va a ser el destino final, ¿no? Porque obviamente nosotros no creemos en el purgatorio. Entonces entendemos que la decisión de seguir a Cristo es aquí en esta vida y quien no lo hace, su fin final va a ser el infierno. Pero es verdad, todavía no hay nadie en el infierno. El primero que va a ir al infierno va a ser Satanás. Él va a ser el primero que inaugure el infierno, es cierto, ¿no? Así es cierto. Pero digo, algunos afirman esto, que los bebés finalmente van a terminar en el infierno. Esa sería la expresión. Sí. ¿Qué opinas sobre Jonás 4, 10, 11 cuando Jonás se enoja por el tema que Dios no destruye a Nínive y que Dios le dice que había animales inocentes y había personas que no sabían distinguir entre su mano izquierda y derecha por el tema ese? Sí, lo vamos a ver. Vamos a tocar ese texto. Entonces, esta postura dice que todo bebé muere porque obviamente hay pecado en él, por eso muere, y entonces va a ser condenado. Romanos 5:12, no hay injusto ninguno, Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, todos, el bebé también está muerto en sus delitos y pecados y necesita vida. Como no recibe esa vida por medio del Evangelio y cree en Jesús, entonces estaría condenado. Esa postura también
preguntaba si esas posturas también hacen referencia a los niños y a la gente adulta con discapacidad intelectual. Sí, a todos que no confiesen el nombre de Cristo. Esto incluye a niños y a personas, por ejemplo, que tienen síndrome de Down o personas que no pueden comprender, ¿sí? Entonces, incluiría a todas esas personas. Los niños, obviamente, con esa falta de capacidad, sí, a todos. Ellos creen que cualquier persona que no pueda confesar el nombre de Cristo, como no hay ningún justo, entonces como no recibe vida por medio de Cristo y el Evangelio, entonces su fin va a ser un fin de condenación. No hay salvación para esa persona porque hay un solo camino, ¿no? Lo que pasa, pastor, que como a veces nos dice usted, esta gente lo tomará, o tomamos esto o lo tomamos todo como es, ¿no? Yo que a veces o tomamos un poquito o es todo, o sea, capaz que lo toman así, son extremistas, por decirlo, ¿no? Y se puede respetar. Esta es una posición más común de la que nosotros podemos creer, porque esta es la posición clásica de los arminianos. O sea, un pentecostal, si es arminiano, debería coincidir con esta postura. ¿Por qué? Porque ellos creen que la salvación, que Cristo murió por todos y que da una posibilidad de salvación a todo aquel que cree, pero es necesario creer. Pero ellos no creen en la soberanía de Dios. Es más fácil para nosotros decir que un niño puede ser salvo porque creemos en que Dios soberanamente puede aplicar los sacrificios de Cristo a una persona particularmente. Pero los arminianos dirían no, porque, o sea, para que una persona sea salva, entonces tiene que ejercer fe. Y como el niño no puede ejercer fe, no hay posibilidades que ese niño pueda, o una persona incapacitada pueda ser salva. No hay otra forma. Eso es una posición básicamente arminiana. Sí. Entendiendo la parte de la Escritura donde dice que si no confiesa, o sea, sobre el tema de la fe, ¿no? Sí. ¿Cómo se le aplicaría a un bebé de 2 años? ¿Qué haría el bebé? No, él no tiene, ¿cómo le puedo decir? Claro, él no tiene razonamiento. Bueno, pero sería el mismo caso de una tribu. O sea, nosotros podríamos decir, sería injusto que el Señor, que esa persona sea condenada porque no tuvo la posibilidad de crecer, tener entendimiento y responder. Lo mismo le pasaría a alguien en una tribu. Dice, si nunca escuchó, nadie fue a predicarle el Evangelio. Es injusto. Pero no podemos decir eso, porque Romanos está claro que dice que no hay ninguno justo, que todos van a ser condenados por sus pecados. Sí. Igual, por ejemplo, un niño de 2 o 3 años sí tiene la capacidad de desobedecer, más allá de hablando, digamos. Cuando un padre le dice, por ejemplo, no hagas esto y lo hace. Si es totalmente consciente de eso. Claro, no, sí, eso hablo, pero quiero decir que... Si está consciente que está quebrantando... O sea, haciendo equivalente los argumentos, no es que estoy a favor de esta postura. De ninguna forma no hay nadie que no nazca con una naturaleza pecaminosa, lo vemos, que pecan, no hay que enseñarle a pecar a un chico, peca solo, ¿no? O sea, a nadie, nacemos con eso. Pero la pregunta es si es consciente de eso, si es consciente de que está quebrantando, está yendo en contra, está pecando, ¿no? Si entiende eso. No, por eso hago la equivalencia con lo de una tribu, por ejemplo, en el tema de que no escuchó el Evangelio. Exacto. Déjenme avanzar un segundo y sobre el final preguntamos, porque creo que muchas cosas las que voy a decir van a responder sus preguntas. Obviamente ellos afirman de que solo hay salvación al creer, o sea, si alguien no cree en Jesús, entonces no puede ser... La Biblia es enfática esto. Obviamente ellos enfatizan el que hay una sola forma de ser salvos y es lo que enfatizamos nosotros también. No decimos que hay otro camino. O sea, ellos tratan de ser bíblicos en este sentido y entienden esto como una condición sine qua non. Ninguno de nosotros podemos decir que esto es justo o es injusto. Si Dios lo hace, es justo. 3. Tercera postura. Esto es más de los presbiterianos. Dicen que los bebés cuyos padres son cristianos son salvos. O sea, si
Si un bebé muere, pero su mamá o su papá eran creyentes, entonces el niño era salvo. Se salvó porque uno de sus papás era creyente. Esta es una idea de la teología del pacto. La idea esta de que el bautismo reemplaza la circuncisión, ¿no? Exacto, el bautismo de los chicos. Ok, entonces los bebés de aquellos que son cristianos son salvos y utilizan 1 Corintios 7:14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ellos dirían, ¿ves? Entonces, la esposa santifica a sus hijos. ¿Cómo es esto? Si en realidad leemos el texto, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué significa? Que si un marido es incrédulo y su mujer es creyente, ¿el marido no necesita a Cristo? Porque la mujer lo... No puede ser. No significa que la mujer santifica a sus hijos en el sentido que van a ser salvos. Si nosotros vemos el contexto, no tiene que ver con santificar en el sentido de que las personas sean salvas. Habla obviamente del hogar y tiene que ver más bien con que una mujer hace de su hogar una mujer creyente. Es mejor que críe a sus hijos que sus hijos lo críe una incrédula. Es otro contexto, pero sin lugar a dudas no tiene que ver con esto. No tiene que ver que si uno de los papás es creyente, entonces sus hijos son salvos. Y si son salvos, entonces, ¿hasta qué edad son salvos? ¿En qué momento pierden la salvación? Claro, ¿en qué momento pierden su salvación? ¿No? ¿Cómo sería esto? Hasta los 21. Entonces, no es una postura que pueda ser sostenida con respecto a esto. La mayoría de estas personas son los presbiterianos, reformados presbiterianos. 4. Todo debe al cielo porque Jesús murió por todos y solo aquellos que los rechazan a Dios son condenados. Esto tenemos una idea, nosotros ya esto con el tema de la expiación ilimitada, esta idea de que, todos son salvos. El pecado es lo que creen los arminianos. Lo que condena al hombre es rechazar ese sacrificio hecho. Y como un bebé no puede cometer tal acto, así que va al cielo porque Jesús murió por él. Esto obviamente va en contra de Romanos 5:12, ¿no? 5. Todo bebé va al cielo porque Dios le salva en su infinita gracia. Esta es mi postura, no sé si será la de usted. Y es mi postura, aunque no hay, y en esto debemos ser sinceros, no hay ningún versículo explícito que diga, quédate tranquilo, los bebés son salvos. No hay ningún versículo que diga esto, ¿no? Y me gustaría, antes de explicar este punto 5, me gustaría explicar el punto 6, que dice, no, y que debemos tener en cuenta, que no sabemos el destino final de los bebés con claridad. Porque la Biblia no lo explica con claridad. No nos da total seguridad de esto. Dios, en su infinita sabiduría, no explica con claridad si salva o no a los bebés o a las personas que no tienen capacidades por razones que solo Él comprende. No hay ningún versículo que nos diga, quédense tranquilos, esto es así. Y yo creo que también es sabio de parte del Señor, porque yo creo que si, cuando
cuando Dios manda a escribir las Escrituras y cuando nos habla mucho acerca de nuestra salvación, ¿usted cree que Dios no sabía que nosotros íbamos a tener esta pregunta? ¿Y los bebés y las personas que no pueden responder el Evangelio, dónde van a ir? Ahora, Dios sabía esto. Y Dios hace todas las cosas con propósito. Y yo creo que si no lo contestó con claridad, es sabio. Es sabio. Porque ¿qué tal si dijera con claridad, no, los niños que no tienen la capacidad para responder al llamado del Evangelio, quizás tengamos a una persona que sea down y decimos, no le vamos a predicar el Evangelio. Porque no necesita el Evangelio. Porque no comprende el Evangelio. Y quizás sí comprenda el Evangelio. Quizás sí lo comprenda. ¿Qué cree si el Señor lo hubiese aclarado y darnos la seguridad de que todos los bebés van al cielo? ¿Usted cree que pudiera alguna madre matar a su hijo diciendo, total, va a ir al cielo? En un contexto donde nosotros estamos de muchas personas que abortan, incluso cristianos que abortan, no podría decir, bueno, no importa, si yo aborto, total, mi hijo va a ir al cielo. ¿No? Sería sabio tener la duda con respecto a eso. No tener plena certeza. Pero claro, hay muchos versículos que ahora nos van a dar por lo menos el consuelo a todos los que somos creyentes de que Dios tiene una gracia particular para con los niños. Pero la pregunta es, por ejemplo, con respecto al aborto, ¿usted cree que el aborto es un plan diabólico o es un plan divino? Es diabólico, ¿cierto? Satanás quiere mandar más gente al infierno. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Amén. Si los bebés fueran al cielo, no tendría, esto es algo lógico, lo pienso yo, pero si todos los bebés irían al cielo, entonces Satanás impediría que la gente aborte, porque estarían yendo todos al cielo. Satanás, ¿se entiende lo que me está mirando o diciendo qué está diciendo? Si sería un plan satánico, yo creo que entonces Satanás diría, no, vamos a esperar a que tenga 7, 8 años, no sé, 18, como dice el hermano, y entonces sí trato de matarlo para que vaya al infierno, porque así habría más gente en el infierno, ¿no? Sí, pero pienso que es como, por ejemplo, como lo que usted está diciendo, que no estamos hablando en este momento de la culpa de la madre, no de... Pero Satanás... Pero iría por la madre, ¿no? Sí, pero Satanás es el que está influyendo en la madre. Bueno, pero Satanás está influyendo a la madre para que aborte. Pone oído a Satanás, la madre aborta, y entonces habrían miles y miles de almas que Satanás estaría mandando al cielo por influir a la madre que aborte. O sea, estaría colaborando Satanás en que más personas sean salvas. Porque Satanás piensa que él hace un mal por él. Y de otra forma todo por él. ¿Será que no se da cuenta Satanás de eso? Pero nosotros sí nos damos cuenta. ¿Cómo no se da cuenta Satanás? Mucho más sabio que nosotros. Nosotros creemos que es influenciado cuando el rey mandó a matar a los niños menores de 2 años, Herodes. No dice la Biblia que fue influenciado por Satanás, salió del corazón de Herodes. Y bueno, nosotros creemos que en el corazón del hombre salen los pleitos, las muertes, las contiendas, los adulterios. Nos dice la Biblia, como en el caso a David, que Satanás lo influenció, que Satanás le habló para el censo, bien. Acá dice que, nos dice que a Nerón lo influenció y salió de él que mataron a todos los niños menores de 2 años, que dice que fue un gran luto. Ok, pero era obviamente... Nosotros decimos que es intuición de él. Soberanía de Dios, responsabilidad humana.
¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Y quién es responsable de endurecer su corazón? Faraón. Romanos. Dice claramente Pablo que Dios endureció el corazón de Faraón para que hiciera eso, ¿sí o no? Y bueno. Entonces, pero no deja a Faraón de ser responsable. Va a ser enjuiciado por eso. Déjenme avanzar. Exacto. Igual, es Satanás, pero está influenciado, digamos. Vamos a ver algunos textos que por lo menos nos dan. Todo aquel que quiera irse puede irse, pero yo termino en 45 minutos termino. No, termino antes. Primero, hay algunas cosas que nos hacen pensar de que los bebés, que Dios tiene una gracia particular para los bebés y los que no tienen capacidad de responder por algunos textos, ¿sí? Samuel, ¿recuerdan? Él peca con Betsabé, el niño nace, con un día de vida el niño muere, el bebé muere. Y entonces David reacciona de una forma rara, porque dice, más ahora ha muerto, bueno, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su madre. Bueno, algunos podrían decir, bueno, pero no quiere decir que lo va a ver en el cielo, puede ser que lo va a ver, no sé, cuando hagan el funeral. Pero es muy distinta la reacción de David con este hijo que cuando muere su otro hijo, Absalón. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, sin consuelo, sin esperanza. ¿Por qué tuvo como una reacción distinta con el bebé que con Absalón? No sé, no lo dice claramente, pero vemos que hay dos actitudes diferentes aquí. Job y Salomón pensaron que los niños muertos estaban descansando. No dice que estaban en dolor. Es raro hablar de que los niños descansan. No sé, no lo dice, pero parece ser que hablan del estado de los niños como un estado final distinto. Descansan, dice. Dios dice que los niños merecen compasión porque son espiritualmente ignorantes e inocentes. Ahí lo que veamos el texto de Jonás, ¿no? Que no conocen su derecha de su izquierda. Y aparentemente esto tiene que ver con niños, que son inocentes en ese sentido. Deuteronomio 1:39, también lo mismo, dice, y vuestros hijos, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy ni lo bueno ni lo malo, ellos estarán allá, y yo a ellos le daré, y ellos heredarán. Parece que hay una gracia particular de Dios para con los niños. Primera de Reyes, mire qué curioso este pasaje también, dice, todo Israel lo llorará, lo endechará, y le enterrarán, porque los de Jeroboam, solo él, o sea, solo el niño se va a ser sepultado. Los de Jeroboam, no, son malos, ¿no? Dice, a ver, solo él será sepultado, por lo cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová. ¿Qué? En el niño, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí, luego habla, bueno, el que muera de Jeroboam en la ciudad cometerá, son como perros que mueren, pero el niño no, el niño que sea sepultado, todos los otros de Jeroboam no. Parece que había una gracia particular en este sentido.
Jeremías 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús le dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Este es un versículo muy curioso, porque el Señor Jesucristo jamás bendijo a los impíos, a ningún impío. Nunca. Nunca. Y los niños son bendecidos por el Señor Jesucristo. Y parece raro pensar que alguien que el Señor bendice luego termine como niño en el infierno. No lo sé. No lo dice claramente, pero es algo que nos hace pensar. A ver, Jeremías. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no había conocido a ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Está hablando de niños y está hablando en contexto de sacrificios. Y habla de los niños como inocentes, también puede ser inocente en cuanto a no conocer lo bueno y lo malo, pero es un texto también que nos hace pensar en qué podría estar diciendo. Ezequiel dice, es lo mismo, lo que acabo de decir. Bien. Y último punto. Parece que el Señor Jesucristo redimió a personas que nunca escucharon el Evangelio. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Puede haber en toda la historia de la humanidad algún pueblo o alguna nación o alguna lengua que nunca haya escuchado el Evangelio o el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Y como es posible que en el cielo estén representados todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas. Algunos lo explican con esta gracia que Dios tuvo para con los niños. No lo dice claramente, pero nos preguntamos cómo puede ser esto. Si un infante al morir va al infierno debido al pecado original, y sin ninguna otra razón aparente, se podría decir que aunque Dios entendería las razones de dicho juicio, ya que el pecado sería real, el niño desconocería el porqué de sus sufrimientos. En tales circunstancias, sabría lo que es sufrir el niño, pero no podría comprender la razón del dolor sufrido. O sea, estoy siendo juzgado, cuando sea condenado. O sea, entiendo lo que es el dolor, pero ¿por qué? El infante siempre se estaría preguntando por qué es azotado tan duramente, de manera que la razón y el significado del sufrimiento sería un enigma, lo que provocaría tanto la ausencia de la pena misma como la depreciación de la validación del juicio. Eso es la traducción de un comentarista. Hasta ahí. Entonces, yo creo, mi hermano, que hay suficientes razones para darle a los creyentes la esperanza de que su hijo, si partió con el Señor, está en el cielo. Pero también creo que es sabio tener en cuenta de que Dios no nos da la completa seguridad de que esto es así. Y que en algunos casos esto pudiera, o sea, en el sentido de eso, ¿no? Si yo tengo un hijo que es Down, o un sobrino que es Down,
¿Qué digo? ¿No le voy a predicar el Evangelio? Porque Dios tiene una gracia particular para con él. ¿No va a entender? No, yo he conocido y he visto videos de personas que son down y creen en Cristo y confiesan a Cristo y creen en el Evangelio. ¿Sí? Entonces ninguno de nosotros, porque si uno no tiene la capacidad, entonces no lo vamos a hacer. O una madre que diga, no, yo voy a abortar porque mi hijo va a ir al cielo. ¿Seguro? ¿Seguro? Yo creo que en ese caso la duda sería sabia, ¿no? Entonces, hasta ahí, hermanos. Amén. Nos hemos pasado mucho, ¿no? Amén. Oramos. ¿Alguna duda? ¿Respondí todas las preguntas que tenían los que habían levantado las manos? Sí, terminé.